¿Sabías que no solo hay 7 maravillas del mundo? En realidad hay 14, las 7 maravillas del mundo antiguo y las 7 maravillas del mundo moderno. De hecho, también hay otro listado de las 7 maravillas naturales del mundo, no construidas por el ser humano sino por la naturaleza. Bueno, en este video hablaremos en forma resumida las 7 maravillas, o mejor dicho las 14 maravillas del mundo, creados por la mano del hombre a lo largo de la historia del planeta. Sin más preámbulos, comencemos. Las 7 maravillas del mundo antiguo. A lo largo del tiempo se confeccionaron diferentes listados, pero el definitivo no se fijó hasta que el pintor neerlandés Maarten van Heemskerk realizó en el siglo XVI 7 cuadros representando a las 7 maravillas del mundo antiguo, las cuales mencionaremos a continuación. La Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Es la maravilla más antigua y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se conserva. En Giza hay 3 pirámides principales, Keops, Kefren y Miserinos. La de Keops es la conocida como la Gran Pirámide de Giza. Es la más grande y conocida. Mide 140 metros de altura y 230 de base, abarcando casi 1 kilómetro de perímetro. Las grandes pirámides comenzaron a construirse allá por el 2500 a.C. Jardines colgantes de Babilonia, en Irak. Su diseño y construcción comenzó por el 600 a.C., por orden del rey Nabucodonosor II para obsequiar a su esposa. En realidad no eran jardines colgantes, es decir, no estaban suspendidos, sino que se trataba de una enorme estructura de terrazas escalonadas cargadas de vegetación que dejaban impresionados a todos los viajeros. Un lugar paradisíaco. No hace muchos años se descubrió su verdadera localización en Nínive, territorio de Irak. El Templo de Artemisa, en Turquía. Es un majestuoso templo cuya construcción llevó nada menos que 120 años. Se construyó sobre el 570 a.C. En Éfeso, territorio de la actual Turquía. El Templo de Artemisa fue destruido en el año 356 a.C. El día 21 de julio por un incendio provocado, día en el que nació Alejandro Magno. Heróstrato fue el pastor que destruyó esta hermosa maravilla del mundo y según cuenta la historia lo hizo para obtener la fama a cualquier precio. Al final le salió bien la jugada, pues hoy se le recuerda solo por ser el destructor del templo. Actualmente se pueden apreciar algunas columnas helenísticas del templo de Artemisa en Estambul. La estatua de Zeus en Olimpia, Grecia. Elaborada por Fidias, uno de los más famosos escultores clásicos griegos allá por el 430 a.C. Una majestuosa estatua de Zeus sentado en un trono hecha de marfil y oro, dentro del gran templo que la albergaba. Medía unos 12 metros. Se dice que el emperador romano Calígula ordenó que llevasen la estatua a Roma, donde mandaría que le cortasen la cabeza de Zeus y pusiesen la suya en su lugar. Cuenta la leyenda que los soldados romanos salieron despavoridos tras el estruendo de la carcajada de Zeus cuando fueron al templo. La historia dice que fue destruida por un incendio en Constantinopla durante el siglo V. El mausoleo del Halicarnaso, en Turquía. El mausoleo del Halicarnaso fue construido en Halicarnaso, actual Boğazım, Turquía. Se construyó por orden de Artemisa II tras la muerte del rey Mausolo de Caria, que era su hermano y su esposo. En su construcción, siglo IV a.C., participaron los mejores arquitectos, artistas y escultores de la época. Lo derrumbó un terremoto en el siglo XIII y se utilizaron sus restos para edificar el castillo de Boğazım. El Coloso de Rodas, Grecia. Es una enorme estatua del dios Gilias realizada por el escultor Kers de Lindos. El Coloso de Rodas se construyó en el 292 a.C. en la isla de Rodas, en Grecia. Estaba colocado en la entrada del puerto de Rodas, de forma que los barcos que entraban y salían pasaban bajo sus grandes piernas abiertas. Una enorme estatua que medía nada menos que 37 metros de altura y representaba al dios griego del sol. Faro de Alejandría, Egipto. Construido por Sóstrato de Cenido en el siglo III a.C., sobre la isla de Feras en la isla de Alejandría, en Egipto. El Faro de Alejandría es el edificio más alto de la antigüedad. Medía 100 metros de largo y en lo alto tenía una estatua de Zeus.
Diseñaron un sistema de luces y espejos con una hoguera encendida día y noche, de forma que la luz alcanzaba hasta 50 kilómetros de distancia de la costa. El califa Al-Walid lo desmontó en el siglo VII pensando que bajo el faro estaba escondido el tesoro de Alejandro Magno. Cuando se dio cuenta de su error y trató de enmendarlo, ya no fue posible. Las 7 maravillas del mundo moderno. Debido a tantas obras maestras arquitectónicas creadas por el ser humano a lo largo de su historia, en el 2007 la Fundación New Seven Wonders decidió que era la hora de seleccionar unas nuevas 7 maravillas del mundo moderno. De entre 200 monumentos participantes se eligieron 21. Finalmente las nuevas 7 maravillas del mundo fueron elegidas de entre las 21 candidatas por votación popular, las cuales mencionaremos a continuación. El Taj Mahal, en la India. Construido entre los años 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, India. Fue construido por el emperador Shahjahan en memoria de su tercera esposa Mumtaz Mahal. Shahjahan era un perfeccionista obsesionado por la simetría, así que todo monumento es perfectamente simétrico, excepto por una sola cosa. Cuando falleció, al emperador se le enterró junto a su esposa, que estaba en el centro, de forma que su lápida es lo único que rompe la simetría del Taj Mahal. Para su edificación trabajaron más de 20.000 personas y 1.000 elefantes que transportaban materiales que en ocasiones estaban a más de 300 kilómetros de distancia. Está hecho de mármol y tiene incrustadas casi 30 tipos diferentes de piedras preciosas y semipreciosas. Petra, en Jordania. Fundada en el siglo VII a.C. por los nabateos como enclave defensivo y ciudad comercial. Se la conoce como la ciudad perdida porque no fue localizada por los occidentales hasta el siglo XIX. Se la llama así por su ubicación. Petra se encuentra en un desfiladero de Jordania rodeada de enormes montañas. Fue conquistada por los romanos. Más tarde gran parte de la ciudad fue destruida por un terremoto, aunque en la Edad Media se siguió utilizando como enclave para los caballeros cruzados. Fue abandonada en el año 1187 para ser redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig. Machu Picchu, Perú. La ciudad de Machu Picchu está en la montaña Machu Picchu, al sur de Perú en el Cusco, y fue construida a petición del monarca inca Pachacútec en el siglo XV. Tenía una población de entre 300 y 1.000 habitantes y, al contrario de lo que muchos piensan, no era un lugar aislado. Tenía gran actividad agrícola y movimiento de personas. Machu Picchu mide 2.430 metros, mientras que la famosa montaña que sale en la mayoría de las fotos es Huayna Picchu, que mide 2.720 metros. Machu Picchu significa montaña vieja. La Gran Muralla, China. Construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI después de Cristo, como fortificación para proteger las fronteras del Imperio Chino. Medidas: 21.200 kilómetros de largo, de 6 a 7 metros de alto, de 4 a 5 metros de ancho. La Gran Muralla China es en realidad una formación de varias murallas construidas a lo largo de 2.500 años que se bifurcan y entrecruzan formando una inmensa muralla. Se estima que para su construcción trabajaron más de 1 millón de personas y murieron más de 400.000. La estatua del Cristo Redentor, Brasil. El Cristo Redentor fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, tras 5 años de construcción. Su construcción fue por motivo del centenario de la independencia de Brasil. Encargado de la obra, Hathor da Silva Costa. Escultores: Paul Lendowski y Giorgio Unide, este último esculpió la cabeza. Se ubica en Río de Janeiro, sobre la cima del Monte Corcovado, de ahí que al Cristo Redentor también se le conozca como Cristo Corcovado. Mide un total de 38 metros, una décima parte de lo que mide el Corcovado, de los que 8 son del pedestal sobre el que se sitúa la estatua. Chichén Itzá, México. Se encuentra ubicada en el estado de Yucatán y data del año 525 después de Cristo. Chichén Itzá significa boca del pozo de los Itzás, brujos del agua, considerado en la época por una entrada al inframundo. Chichén Itzá es como se denomina al sitio arqueológico, siendo el templo Kukulcán el monumento más destacado.
El templo Kukulcán tiene una simetría perfecta que representa el calendario maya. Formada por 18 cuerpos, representa a los 18 meses de 20 días cada uno y 365 peldaños, representa los días del año. El Coliseo Romano, en Italia. Vespasiano comenzó la construcción del Coliseo de Roma en el año 71 después de Cristo y su inauguración en el año 80 tuvo una celebración que duró 100 días. Tuvo un aforo de 65.000 espectadores que presenciaban las míticas luchas de gladiadores y otros juegos sangrientos. También fue utilizado para las ejecuciones públicas y caza de animales, con un total de 500 años de uso hasta su destrucción. Desde el año 2000 el Coliseo Romano se ilumina durante 48 horas cada vez que se aplaza o conmuta una sentencia de muerte. Somos TV Historias, espero que les haya gustado el video y si es así no te olvides de darle un like, suscríbete y activa la campanita. Los espero en el próximo video.